Listo, para arrancarles quería ofrecer excusas a los chicos de la ficha 2255-696, porque esta mañana me fue imposible conectarme. Tengo pues unos pequeños problemas de red acá que están cableando en el edificio donde vivo, están cambiando el cableado, entonces pues está como intermitente el servicio de internet. Igual les ofrezco excusas por si de pronto llegase a desconectarse esto en un momento, pues lo que hago es que le coloco datos del celular y ahí vamos solucionando, pero pues presento esos problemas en el momento. Bueno, chicos, entonces también por ahí verifiqué en Territorium, ya los chicos de las dos fichas han subido sus actividades, tanto glosario como mapa mental. Está interesante la información que han colocado. Es una forma chévere de poder, digamos, condensar un volumen de información como la que estamos empezando a tener y que vamos a seguir teniendo. Entonces, digamos, sería bueno que se acostumbraran a desarrollar ese tipo de mapas, ya que esos mapas permiten, pues, digamos, organizar la información, no necesariamente de forma organizada, ¿sí? Puede sonar contradictorio, pero lo que permite es plasmar todas las ideas. Posteriormente esas ideas van a ir cogiendo forma, ¿sí? Se van a ir acomodando y uno va a ir interconectando o relacionando ideas sueltas. Entonces, para eso funcionan muy bien. Listo, chicos, entonces, nuestra sesión del día de hoy, vamos a trabajar cerca de hora y media. Al igual que en la sesión pasada, va a quedar planteada una actividad, ¿sí? Em, y pues bueno, el tema de hoy o nuestra sesión de hoy se llama el PLC en el mundo real. Em, Hemos visto pues videos, ya varios videos sobre que hablan sobre programación, que nos muestran una aplicación en el celular para poder practicar líneas de programación, que lo cual es, digamos, muy chévere y les puede funcionar a ustedes. Otra cosa que hemos empezado a ver pues ya son las generalidades, nos hablan de entradas, salidas, un montón de términos que pueden llegar a sonar medio complejos, medio enredados, tipos de arquitectura, partes y demás. Eh, en la sesión de hoy he querido que nos enfoquemos. Todavía no vamos a hablar de programación, sí, la programación ya va a ir un poco más adelante cuando comprendamos claramente la estructura que tiene un dispositivo, ¿sí? Este dispositivo nuevo que tenemos acá. Ustedes, pues, no sé, compran digamos, en mi época de estudio, eh, pues estaba como hasta ahora generándose el crecimiento de la venta de los computadores, ¿sí? Los portátiles no eran tan famosos, ¿sí? Eso, y estoy hablando de no hace muchos años, estamos hablando eso fue en el 2008 o 2009 aproximadamente. No había ese auge de computadores portátiles, tablets, celulares y demás como lo hay actualmente. Para ese tiempo, pues sí, era muy popular los computadores, pero existía, o bueno, aún se ve, aún existe esa cultura que es la de armar el computador, ¿sí? Entonces uno va y consigue las partes, que consiga el procesador, que una board, que consiga la caja, que cuál monitor queda mejor, y uno lo iba adaptando de acuerdo al presupuesto que se tenía. ¿Sí? Eso, digamos, todavía existe, sí, se puede hacer, pero digamos el tema cultural ha cambiado, ¿sí? Antes se hacía de forma cultural, era pues porque era una manera de armar algo, un equipo muy bueno bajo un costo no tan elevado, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloco esa pequeña anécdota? Porque, pues, ahorita uno va y compra un computador y es prenderlo, fin de la historia. En ese momento, pues no era tan así, en ese momento era ir allá, cotizar, preguntar qué procesador quiere. No, yo quiero, no sé, un Intel Dual Core en su momento de tanta latencia de procesador. ¿Sí? Listo. Va uno y pregunta en una tienda, después se va y pregunta en la otra, después se va y pregunta en la otra, no, más barato allí, pero allí me lo instalan y me incluyen el servicio de instalación, entonces me ahorré 20.000 pesos. ¿Y con cuál board funciona eso? No, yo puedo colocar estas tres, ¿cuál es la más barata, pero cuál me sirve? Y así se empezaba a hacer, y uno empezaba a hacer numeritos en el cuaderno y a revisar hasta que finalmente lograba obtener, después de 1 o 2 días de trabajo, en Unilago, se terminaba teniendo el computador que uno quería, ¿sí? Eh, Ahora pues puede llegar a ser más fácil, aunque todavía eso, vuelvo y digo, eso todavía pasa, algunos de ustedes lo pueden hacer,
pero digamos, el tema cultural ha cambiado, ¿sí? Ahora es muy asequible un computador, tú lo prendes y ya. Entonces, hablando de ese nombre que le coloqué, o ese título que le coloqué a la sesión de hoy del PLC en el mundo real, es lo mismo. Acá estamos no en la fase en la que es comprar y prender, sino estamos en la fase en la que es comprar e integrar partes, ¿sí? Entonces, la sesión de hoy la vamos a centrar en ver, ver un ejemplo de un PLC y empezar a centrarnos en qué trae, cómo se debe conectar, qué hay que cablear, cómo lo cableo, cómo reviso el manual, después qué es una entrada, cómo la conecto, ¿sí? Todo lo hemos visto nosotros, digamos, de una forma muy, muy superficial desde un software, desde un simulador, pero el venir y tener que meter la mano, aunque no la vamos a meter en este momento, pero sí hay unos videos que nos van a ayudar a ver un poco más allá y a comprender eh, cuál es la interacción que se debe empezar a tener con todos estos dispositivos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Voy aquí a cambiar la presentación. Voy a cambiar la diapositiva. Y empezamos. Bueno, ¿cuál es nuestro contenido? Entonces, pues unas pequeñas generalidades, que es básicamente un pequeñito resumen de los videos que se enviaron sobre programación y ladder, ¿sí? Unas pequeñas generalidades, después cómo conectar el PLC, después de eso cómo conectar no el PLC como tal, sino ahora las entradas y las salidas, que serían periféricos. Yo comparo esto con los computadores, porque pues el conectar, cómo conectar el PLC, sería como conectar el computador. Entonces, cómo colocar el procesador con la fuente, con los cables y hacer que prenda y conectar eso. Cuando hablamos de conectar entradas y salidas, hablamos de los periféricos, o sea, la pantalla, el mouse, si le va a colocar una tableta digital para poder escribir, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son las entradas y salidas. Si le va a colocar audio, entonces a eso hago referencia acá y es como la comparación. Y por último, se plantea la actividad, que la actividad tiene que ver con fichas técnicas. Entonces, iniciamos en nuestra estructura. Profe, qué pena, profe, ¿me podría aceptar la solicitud para entrar por el computador? Qué pena. Ah, perdón, listo, hágale, ya la acepté acá. Listo, listo. Entonces, en nuestras generalidades, o esto lo extracté, esta imagen que están viendo acá, de uno de los videos que les envié, ¿sí? Donde se empieza a hablar de qué es un PLC, ¿sí? La estructura general que tiene, digamos, un proceso automatizado es la que ustedes ven acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un juego de entradas, que de esto ya hemos venido hablando muchísimas veces desde neumática, electroneumática. Entradas que pueden ser pulsadores, ¿cierto? Pueden ser accionamientos por llave, pueden ser sensores, pueden ser, bueno, sensores inductivos, capacitivos, ópticos, pero sensores de más variables. Pueden haber termocuplas, sensores de temperatura, pueden haber cualquier cantidad de cosas, humedad, presión, mil cosas, ¿listo? Entradas. Estas entradas, de alguna manera, en este bloque que vemos en la parte después de la primera flecha, se van a conectar, ellas van a engancharse de alguna manera, ¿sí? Hay que buscar la forma de conectar. Y a su vez, ellas van a ir dirigiendo sus señales hacia nuestro dispositivo de control llamado el PLC, ¿sí? Van a venir conectados ahí. Tres pulsadores, tres interruptores, tres lo que sea, van a venir conectados y cableados a cada uno de estos terminales que están en una sección, en una parte. Digamos, en el PLC lo que tenemos es una separación clara de entradas, salidas, ¿sí? Ahora, con la información que hemos visto, con el libro que coloqué y demás, de pronto ustedes pudieron haber leído sobre tipos de entradas o tipos de salidas. Y acá hago un pequeño paréntesis. Tipos de entradas y tipos de salidas existen dos tipos. ¿Quién me puede decir cuáles son los dos tipos de entradas o tipos de salidas que existen? Las normalmente abiertas y normalmente cerradas. No, señor, pero más o menos. Digital y analógica. Digitales y eso. Análogas, exactamente, digitales y análogas. Las entradas normalmente abiertas, normalmente cerradas, hacen parte de las digitales,
¿sí? Tenemos dos tipos grandes, eso no se les puede olvidar y esos términos que tienen que estar ahí escritos en ese mapa mental y si no los tienen los van a empezar a colocar, ¿sí? Entradas análogas y digitales o salidas análogas y digitales. Existen esos dos grandes grupos. Cuando hablamos de un tema digital, dentro de las entradas digitales, tenemos unas entradas que son con las únicas que hemos trabajado hasta el momento, que son las entradas binarias, ¿sí? Binarias hacen parte de las entradas digitales y es un tipo, pero hay más, hay muchos tipos de entradas y eso lo vamos a ver ya después con mayor detenimiento. Por ahora es importante porque ese término lo van a empezar a encontrar. Esto es un bloque de entradas análogas, un bloque de entradas digitales, un módulo de expansión de entradas análogas, un módulo de expansión de salidas digitales, lo que uno necesite. Entonces, esos términos tienen que estar claros ahí. Ahora, una vez que vemos en esta estructura que el PLC lleva conectadas unas entradas y unas salidas, ¿sí? Existe otro elemento que es un puerto de comunicación, es la flechita que nos está enviando hacia arriba, ¿sí? Este puerto de comunicación es la interfaz hombre-máquina, ¿sí? La vamos a denominar de esa manera, una interfaz hombre-máquina o mano-máquina. ¿Por qué existe esta interfaz? Y aquí aparece nuestro monachito. Nuestro monachito es cada uno de nosotros sentados en un computador cargándole una serie de instrucciones a este dispositivo que posee una memoria, ¿sí? Tiene un disco duro, ¿sí? Pues no del tamaño de un disco duro, pero sí tiene una capacidad de almacenamiento, una memoria. ¿Usted qué es lo que hace? Genera un código, usted escribe algo, se lo envía de acuerdo al protocolo de comunicación que ese dispositivo tenga, si de acuerdo a la forma en la que esté hablando con usted. Voy a comprar el PLC Siemens. Ese PLC resulta que funciona con lenguaje ladder y listado de instrucciones. No tiene más dentro de su librería. Es lo máximo que usted puede hacer. Pues a usted le toca comunicarse dentro de ese lenguaje, ¿sí? Entonces usted como el monachito que está acá dibujado se sienta en un computador o pueda inclusive hacerlo directo sobre estas pantallitas donde se ven las 4 flechas. Algunos PLC tienen, digamos, la forma de ingresársele y programarse instrucciones de manera manual sobre la pantalla digital que trae, pero pues tiende a ser un poquito difícil o demorado, bueno, complejo realmente. Pero se puede hacer en algunos. O lo otro es desde el software. ¿Con qué? Con el lenguaje que usted quiera. Así como existen los idiomas, si usted se va para Europa, pues tiene que aprender a hablar algo que hablen en Europa, ¿cierto? Alemán, francés, inglés, que es el general, ¿cierto? Por eso dice, no, es que el idioma inglés es el mundial, ¿sí? Porque usted donde lo hable va a encontrar personas que le entiendan. Pero pues si usted va y habla, no sé, un idioma sefardí, una vaina así, pues eso se lo van a entender en unos puntos muy específicos, en unos lugares, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros empecemos a trabajar dentro de lenguajes comunes. Y hay varios, ¿listo? Varios lenguajes que después los vamos a tocar. Uno de esos es el ladder, que está acá, es el que aparece dibujado en este momento en el computador. Ese es un lenguaje general, genérico, mundialmente conocido e interpretado por casi todos los PLC. Bien, entonces, esta es la estructura general que a ustedes no se les puede olvidar. Siempre que les digan y les pregunten qué es un PLC, es un dispositivo que me permite conectar entradas y salidas y a partir de un programa genera la interacción de esas entradas y salidas. Esa podría ser una definición simple y la pueden recordar recordando este dibujito que está acá. Ahora viene la pregunta. Bueno, listo, tengo la plata, me fui por allá al centro, a donde sea, o con un importador compre un PLC, voy a implementar una solución. No vamos a hablar de las entradas ni las salidas, porque pues eso ya lo hemos visto de alguna manera, ¿sí? Válvulas, solenoides, motores, ¿sí? Ese tipo de cosas ya las hemos visto de alguna manera. Pero compré el PLC, ya tengo el resto de cosas, no importa, pero ahora compré el PLC. Resulta que ahora que compré ese PLC, bueno, me engrampé, tengo la caja, lo saco de la caja y ¿qué hay que hacer después de que lo tengo? ¿Listo? Vamos a empezar a ver un video. Este link igualmente lo voy a enviar. Voy a abrirlo primero por acá. Voy a detener el audio. Y les voy a enviar en este momento el link completo, ¿sí? Perdón. Yo no les voy a dejar ver el video completo, pues porque, bueno, tiene varias cosas que por ahora no nos interesan, pero pues ustedes lo pueden tener ahí en su
en su librería digital con información para poder acceder después. Entonces voy a colocar acá video 1 de nuestra sesión. El tema de este video es cómo conectar un PLC. Un PLC, pero ¿cuál PLC? En este caso vamos a trabajar con un PLC de la marca Siemens, es el video que vamos a ver, de referencia S7200. Y les coloco el respectivo link para que lo tengan allá. Listo, ahí se fue ya el video en el chat. Ahora voy a compartir esta pestaña y voy a adelantar el video un poquito hacia el minuto 4:30, que es donde ya empieza a hablar de lo que me interesa que vean. Voy a tocarle play a esto. Hoy. ¿Están escuchando el audio? Sí, profe. Listo, me muevo para el minuto 4:30. Vamos a aprender a ensamblar el PLC con los diferentes módulos, ya sean de entradas, de salidas o de comunicación. Cuando vamos a... Listo. Detengo acá un momento y es lo siguiente. Lo que ustedes están viendo en este momento es como tal ese PLC. Acá se alcanza a ver la referencia, es un PLC Siemens, es supremamente popular en la industria, ¿sí? Si hay empresa que ustedes lleguen y que tenga ya algo automatizado, de seguro va a tener un PLC Siemens, sea el S7200, S7300, S7200, S7500, estos son una serie de referencias, ¿sí? Que hacen o correlacionan de acuerdo a la capacidad que trae ese PLC o la tecnología que traiga. Entonces, digamos, acá lo vamos a ver, miren, si se dan cuenta en las manos de la persona es una cosa relativamente pequeña, ¿sí? Esto acá chiquitico, digamos, para que veamos la primera comparación. Esto, como usted lo está viendo ahí, que está en las manos, puede venir y albergar muchísimas líneas de trabajo. Usted le puede meter a eso hasta 256,000, por colocar un número, 256,000 contactos o relevos, ¿sí? Relevos en software. Ahora usted imagínese tener 250,000 relevos físicos, pues el tablero, la mesa no le alcanza a la casa para guardarlos, ni para cablearlos. Acá todo está integrado, ¿sí? Eso depende, cada PLC tiene una serie y una capacidad, pero pues vamos a empezar ahora sí a ver el video. Lo iré deteniendo a medida que considere que hay algo importante y les voy haciendo unas intervenciones. Por favor, vayan tomando apuntes y estén pendientes. Espero que no se vayan a dormir a esta hora de almuerzo. a realizar un montaje de un PLC con unos módulos de este tipo, en este caso un Simatic S7200, un 1214C. Tenemos que tener en cuenta que para realizar el montaje en un tablero eléctrico tenemos dos opciones. La primera va a ser atornillado en el respectivo tablero, para lo cual tenemos estas dos pestañas. Estas dos pestañas las podemos usar para poderlo anclar al tablero respectivamente por medio de estos orificios, y lo podemos atornillar a la lámina interna del tablero eléctrico. Esto también aplica para los módulos, ya que tienen el mismo sistema, como podemos ver. También puede ser atornillado por medio de este orificio en el tablero eléctrico. Ese sería el primer tipo de montaje. El otro montaje que podemos realizar es por medio de un riel DIN o un riel Omega, como sea que lo conozcan en sus países, el cual es este. Para ello yo tengo acá ya un arreglo, tengo un pequeño breaker con una alimentación de 110 voltios. Y acá tengo los respectivos cables de salida. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, para realizar el montaje, primero debemos realizar una previa verificación de las características de este. Entonces, como vemos, la alimentación de este PLC es a 24 voltios DC, lo que quiere decir que tenemos que realizar una conexión con una respectiva fuente. Si yo lo conecto con esto, lo voy a estropear, ya que esto es una fuente de corriente alterna que me proporciona 110, 120 voltios AC, lo que quiere decir que tenemos que hacer el uso de una fuente. Para este caso nosotros tenemos esta, la 1207, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, como vemos, tenemos una entrada de 120 a 230 voltios AC y la salida va a ser de 24 voltios. Tenemos
una regleta con 4 horneras. Las 2 primeras van a ser para el positivo y las 2 siguientes van a ser para el negativo. Entonces, como dijimos, vamos a realizar el montaje en el riel. Y para ello voy a empezar uno por uno. Como vemos, la fuente también tiene el mismo mecanismo. De hecho, casi todos los dispositivos para montar en riel tienen este mismo sistema, o algunos tienen un resorte con los que uno les puede hacer una palanca y ya quedan ajustados. Para este caso tienen este tipo. Entonces la pestaña superior la vamos a dejar quieta y vamos a coger el riel, lo vamos a poner sobre la ranura y lo vamos a sentar. Debe quedar de esta manera. Una vez hecho esto, podemos ajustar la ranura inferior y así ya va a quedar el dispositivo firme en el riel. Vamos a ajustarlo por acá hacia la izquierda. Entonces este mismo procedimiento lo vamos a realizar con el PLC y los 2 módulos de entradas y salidas que tenemos. Entonces sacamos la pestaña, acomodamos en el riel, sentamos, verificamos que quede bien sentado y le hacemos presión. Listo. De esta forma ya queda fijo sobre el riel. Supongamos que necesitamos quitarlo. Para quitarlo realizamos el mismo procedimiento. Nos ayudamos con un destornillador de pala. Entonces, como vemos, ahí se ve el pequeño orificio de la ranura. Ingresamos el destornillador y le hacemos una leve presión hacia afuera. De esta manera lo vamos a poder quitar fácilmente. Listo. Vamos a seguir con el módulo de entradas y salidas digitales. Este es un módulo que tiene entradas por la parte de arriba y salidas por la parte de abajo. En este caso son salidas DC. Entonces, la misma operación que hicimos anteriormente, sacamos la pestaña inferior, ajustamos, verificamos que quede bien sentado. Y hacemos presión suavemente. De esta manera ya tenemos el módulo puesto sobre el riel. Ahora vamos a ver el proceso de acoplar el bus de comunicación del módulo con el bus de comunicación del PLC. Bueno, chicos, hago una pausa sobre ese video para hacer varias aclaraciones. ¿Listo? Entonces voy a devolverme en este momento, vamos en el minuto 9:40. Voy a volverme hacia un punto específico y tiene que ver con la necesidad de tener una fuente de alimentación. Vamos acá. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que está en la mano izquierda de la persona que está teniendo en ese momento el riel? Un breaker. Una fuente de alimentación. En la izquierda, o sea, lo que está en la mano, es una fuente de alimentación. No, es un breaker. Es un breaker, profe, sí. Sí, Un breaker, profe. un breaker, un protector monopolar o un taco, como comúnmente lo conocemos, ¿cierto? Es un taco. Ya, eso es un taco, es un protector monopolar. Le están llegando a eso que tenemos acá en la parte izquierda, que le está llegando un cable encauchetado de 3 hilos. Dicho cable encauchetado tiene 3 colores: color negro, color blanco, color verde. ¿Qué indica cada color? El verde. Negativo. Es neutro, ¿no? ¿El verde es qué? Perdón. El negro es el polo a tierra. El verde es Negro, tierra. verde es tierra, pero también dieron que el negro era tierra. ¿Qué más? ¿Quién da más? Quiero escucharlos, chicos, quiero escucharlos, por favor. Profe, ¿el blanco es positivo, el negro es negativo y el otro es común o tierra? Listo, bueno, entonces acá vamos a hacer un pequeño, por eso quería hacer un stop acá. Y necesito que quede claro lo siguiente, chicos. ¿Qué tipo de corriente trae este cable? Negro. Todavía Corriente es. alterna, ¿no?
Hay dos tipos de Alterna. corriente. Hay corriente alterna o corriente directa o corriente continua, que es la misma vaina, ¿sí? Tenemos dos tipos. Alterna, acuérdense de la banda de rock. AC, DC. Esas son las dos tipos de corriente que hay. ¿Listo? La corriente alterna no tiene polaridad. O sea, cuando hablamos de corriente alterna, jamás vamos a hablar de que la corriente alterna tiene el positivo y el negativo. ¿Por qué? Porque como es corriente alterna, la señal está alternando, está cambiando constantemente. En un momento determinado está en la sección positiva, en otro momento está en la sección negativa, pero eso lo hace supremamente rápido, ¿sí? Entonces no podemos determinar y decir que en corriente alterna exista positivo y negativo, ¿listo? Esa es una aclaración y quiero que también quede claro para que pues no vayan a decir eso ustedes de pronto por allá cuando estén comprando algo, porque cuando digan eso, pues la persona que les vende les va a cobrar más, ¿listo? Porque se da cuenta que de pronto no tienen tan claros los conceptos y que no saben, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Primero, cable que tenemos acá que tiene 3 cables, cable negro, cable blanco, cable verde. Siempre el cable verde o cable amarillo o verde amarillo, ¿sí? Va conectado a tierra, ¿sí? O es la conexión o la derivación que existe hacia el polo a tierra, ¿sí? ¿Dónde encuentran ustedes ese polo a tierra? Si ustedes vienen y cogen en este momento cualquier enchufe, ¿cierto? Conexión de la nevera, del televisor, pues de un elemento que sea reciente, ustedes van a encontrar que tiene 3 paticas, la toma, ¿sí? El enchufe, perdón, la clavija, tiene tres paticas. Tiene 2, normalmente son 2 planas y una redondita. La redondita viene siendo el polo a tierra, es un elemento de seguridad en caso de cortocircuito, ¿listo? Y eso es básicamente un cable que va por allá a la caja principal, a la caja de distribución, y nos ayuda a salvarnos de morir electrocutados. Esa es la función de un polo a tierra. ¿Listo? Es supremamente importante y debería conectarse siempre. Entonces, cable verde, polo a tierra. Cable negro, cable blanco. 2 líneas. ¿Cuáles son? Tenemos, siempre que haya una corriente alterna, tenemos la fase, el neutro y la tierra. ¿Listo? La tierra ya sabemos cuál es el verde. ¿Cuál es la fase? ¿Cuál es el neutro? Por norma, habitualmente se indica que el blanco siempre va a ser el neutro. ¿Listo? Blanco siempre va a ser neutro. Negro va a ser fase. Entonces yo quiero que vean y observen en este momento la imagen que está ahí, le hagan zoom, se acerquen a la mano de la persona. ¿Qué tiene? Él tiene un protector monopolar o un breaker, ¿cierto? Y tiene 2 borneritas. Esos son borneras, los dos elementos que están a la derecha del breaker. Cada bornera va conectada, una con tierra, la otra con neutro. ¿Listo? Ellas no necesitan protección, ¿sí? Porque es neutro y es tierra. Mientras que la fase, que es la que está de color negro, es la que está siendo interrumpida por la protección. Si a través de esta línea negra se genera mayor consumo de corriente, hay un cortocircuito, algo está pasando, por ejemplo, si este breaker trabaja a 15 amperios y se supera en gran medida ese valor de corriente en el cable negro, inmediatamente ese breaker se va a saltar como protección. El breaker viene siendo un fusible, pero que usted puede resetear. ¿Por qué? Porque los fusibles normales, los que uno ve de vidriecito, pues cuando hay una sobrecarga o hay un cortocircuito, se cortan, se parten, se queman. Entonces esos elementos son desechables, usted quita uno y coloca otro. Acá con el breaker no tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es, ok, verificar, eliminar el cortocircuito o el exceso de consumo de corriente y inmediatamente volver a habilitarlo, ¿listo? O a conectarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Profe, es que me distraje cuando estaba explicando la parte de eso de que uno debe tener claro el concepto porque lo pueden tumbar a uno cuando vaya a comprar algo. Claro, porque es que si usted viene y dice, usted vaya, esto pasa habitualmente cuando uno va, por ejemplo, al costo. Usted va por allá y usted le dice, no mentiras, al costo no, al costo mantiene los precios, pero ustedes se van al centro, tienen que ir a comprar componentes, muchachos, van a comprar un Arduino, y vienen y dicen allá, ay señor, yo necesito un Arduino, y entonces él le dice, ah, ok, ¿y a qué corriente trabaja?
y usted le dice, no, a 25 voltios o a 24 voltios. Error 1. Él le preguntó qué corriente necesita. Corriente se dice en amperios, pero usted le está diciendo 25 o 24 voltios. La persona que está ahí, que lo está viendo a usted y se está dando cuenta que usted no tiene ni idea de lo que está preguntando, pues ¿qué hace? Pues le ve la cara y le cobra más. Era una forma irónica de decirlo, ¿sí? Habitualmente, en ese tipo de negocios que no están regulados, y casi todo lo que es de electrónica o eso no está regulado, usted llega allá y venga, señor, y necesito una tomita, no sé, una tomita de 2 paticas. Ah, claro, señor, le vale 8.000. Pero si va una persona que le dice, venga, necesito una clavija para un cable número 14, usted llega así, él no le va a decir de pronto los 8.000, le va a decir el precio real. No, vale 6.000, vale 5.000, vale lo que sea. Y hasta usted lo puede entrar a negociar. No, hermano, eso está muy caro, yo lo compro, he comprado en tal precio. Y ahí es donde empieza como esa guerra de la oferta y la demanda, ¿cierto? Del vivo vive del bobo y demás. Era como ese ejemplo el que quería dar. ¿Qué les quería decir a ustedes, muchachos? Ustedes tienen que tener claros los conceptos, ustedes están estudiando. Ustedes cuando vayan a comprar algo, ustedes tienen que saber cuál es la diferencia de corriente y de voltaje. Tienen que saber cuál es la diferencia, cuál es la potencia. Van a comprar una aspiradora. Ay, esa aspiradora, eso trabaja con qué voltaje. Y le dicen, eso trabaja a 900 vatios. Y uno, gracias. Vatios es potencia. Voltaje son voltios. Corriente son amperios. Entonces hay que tener claros los conceptos. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces vuelvo acá al tema. La primera pregunta que les hice es, ¿qué es esto de acá a izquierda? Me dieron una fuente de alimentación y yo, les voy a cobrar harto. ¿Listo? Porque eso no es una fuente de alimentación, ¿vale? Otra cosa, ¿qué tipo de corriente tiene? No sé, me dijeron otra vaina. Ojo con esos conceptos que son básicos y fundamentales, ¿vale, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Voy a compartir otra pestaña en este momento. Me indican si ya están viendo. Sí, señor. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué dice esta diapositiva? Me dice un ejemplo real. Básicamente lo que hice fue buscar una imagen en la cual se vea la designación del aparatico con el que estamos trabajando. ¿Sí? Es un PLC Siemens S7200. Por si de pronto, pues ahí en el video no alcanzamos a ver las cosas o cómo está distribuido. Ese elemento, ¿qué es lo que tiene? Estoy hablando solo del PLC, no estoy hablando de fuente de alimentación ni absolutamente nada. Parte izquierda, PLC, ¿listo? Con las demarcaciones en recuadros de colores. ¿Qué tiene? Una primera parte que está en color verde en la parte superior izquierda y me dice alimentación eléctrica, ¿listo? Esto es la energía o la alimentación que le debe ingresar a este dispositivo para que él pueda trabajar. Eso es lo primero, lo básico. ¿Cómo conectarlo? Si ustedes compran este PLC, dicen, listo, entonces tírele 2 cablecitos y conéctelo a la toma de corriente de la pared. ¿Qué pasa? Se funde. Se quema. Acaba de botar 1.200.000 o 1.500.000 a la basura, pero botaditos. Eso no lo recupera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como el chico lo dijo en el video, la alimentación del PLC es a 24 voltios DC. ¿Listo? Por tanto, usted necesita colocarle una fuente de alimentación. ¿Qué hace la fuente de alimentación? Hace la misma cosa que hace el cargador de su celular. Cuando usted en la noche llega a su casa y se da cuenta que su celular se le apaga, pues usted ¿qué es lo que hace? Usted va y coge un puertico mini USB o tipo C, se lo conecta al celular, ese puertico va conectándolo a un marranito, como lo llamamos popularmente. El marranito, ¿qué es? Es una fuente de alimentación. El marranito tiene la capacidad de que a través de esas 2 paticas que le están ingresando 110 voltios AC o 120 o 116, bueno, le está entrando corriente AC, ¿sí? Doméstica, le entran la fase y neutro por esas 2 paticas, internamente tiene un circuito eléctrico y una cantidad de componentes que se comportan de la manera de una fuente de alimentación. Entonces lo que hace es que esos 110 voltios AC se los transforma ¿en qué? En lo que necesita el celular, 5 voltios DC, ¿sí? Eso es una fuente de alimentación. Acá
pues no puede ponerle usted un marranito. ¿Por qué? Porque de seguro, como esto va a tener una aplicación industrial, el consumo de corriente tiene que ser alto, ¿sí? Usted debe garantizar que la fuente de alimentación, o sea, lo que esté ingresando a través de este canal verde, tenga la capacidad para soportar todo lo que usted conecte tanto en entradas como en salidas, porque esta fuente tiende a compartir los valores. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Señor. Sí, profe. Me alegra. Entonces, importante, fuente de alimentación. Eso es lo primero. Miren, y si vamos y vemos el esquema de la derecha, el esquema de la derecha tiene aquí una cosa, y es que en la misma parte donde nos muestra la alimentación eléctrica, nos está diciendo L1 y N, y un simbolito. ¿Sí ven? Bueno, pero este es de otro PLC. Bueno, bueno, acá realmente hago una aclaración, porque esto debe ser de otra versión. Acá en cuenta, porque está L1 y neutro. Este L1 y neutro, bueno, esa es otra versión a la que el chico tiene ahí. Porque esta de seguro tiene la fuente integrada, ¿sí? Digamos, dentro de la línea S7200 hay un montón de referencias, que es este valor que está acá debajo donde dice wiring de S7200, hay una referencia. Y estas referencias pueden haber 10, 15 referencias del S7200, ¿listo? Entonces acá hay que tener en cuenta que me está diciendo que en este caso tenía que o recibía una línea 1, un neutro y una tierra. De pronto, pues no necesitaba la fuente de alimentación, ¿vale? Simplemente lo hago como para aclaración y que veamos que de pronto hay diferentes elementos. Por eso es importante que cuando el elemento llega, pues lo primero que se hace es que se verifica el manual o se leen las indicaciones que tienen cada uno de los puntos, ¿listo? Cada uno de los terminales para no cometer errores. Vamos a continuar con el video, chicos. Entonces, voy a volver a compartir la pestaña. Y voy a regresar nuevamente al minuto como 9 algo, digamos como en el minuto 9:20 de este video, ya los había colocado todos los elementos en el riel omega. Y hacemos presión suavemente. De esta manera ya tenemos el módulo puesto sobre el riel. Ahora vamos a ver el proceso. ¿En este momento están viendo el video? Sí, señor. ¿Listo? De acoplar el bus de comunicación del módulo con el bus de comunicación del PLC. Este proceso siempre lo tenemos que realizar sin tensión. Es decir, que si tenemos este PLC operando y necesitamos instalar un módulo adicional, tenemos que desenergizarlo para poder realizar este proceso con mayor seguridad. Entonces, como en este caso todavía no lo he conectado, lo puedo conectar fácilmente. Entonces, lo primero que debemos de hacer es acercarlo. No vamos a coger a sacarlo y a meterlo a la fuerza, ya que esto es un error común y se pueden llegar a partir las terminales internas del bus de comunicación. Para que el bus de comunicación salga, lo que tenemos que hacer es hacerle una pequeña presión y moverlo hacia el lado izquierdo. De esta manera sale, se acopla y esta pequeña pestaña se acomoda ahí en la ranura y se sostiene. Para que se devuelva hacemos lo mismo, una pequeña presión y deslizamos hacia el lado derecho. Ese sería el proceso para retirarlo. Entonces ajustamos hacia el lado izquierdo lo máximo, hacemos una leve presión y empezamos a correr la ranura hacia el lado izquierdo. Queda un poco más fácil con la mano. Listo, lo corremos hasta el máximo. Tiene que correr siempre lo máximo. No puede quedar ni en la mitad, ni un poquito hacia la izquierda, ni nada de eso. Tiene que correr lo máximo. Así se garantiza un correcto acople entre el bus del módulo con el bus del PLC. De esta manera ya no se puede retirar y queda totalmente fijo y comunicado. Vamos a terminar con el módulo de entradas analógicas. Entonces, como vemos, es un SM1231 de entradas analógicas.
tiene 4 entradas, las cuales las podemos configurar de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 miliamperios. Entonces vamos a realizar el acople y, como vemos, un detalle importante: este módulo requiere alimentación, al igual que el módulo de entradas y salidas digitales. Vamos a terminar con el ensamble mecánico y vamos a ver ahorita cómo se realiza dicha alimentación. Entonces, el mismo procedimiento: sacamos la pestaña, sentamos sobre el riel, verificamos que quede bien sentado. Si queda más o menos así, es un error y no va a acoplar bien, por lo tanto se va a salir. Entonces verificamos que quede bien sentado y hacemos presión sobre la pestaña. De esta forma no se puede retirar del riel. Listo, igual que ahorita. Hacemos una pequeña presión y movemos hacia la izquierda. Entonces juntamos el módulo hacia el módulo que instalamos anteriormente y realizamos el mismo procedimiento. Hacemos una leve presión hacia el fondo y movemos hacia la izquierda. Una pregunta. Perfecto, ahora falta un poco. Aquí podemos ver que le hace falta. Si no se nos complica con la mano, nos ayudamos con el destornillador. Listo, y de esta manera ya tenemos el montaje mecánico del PLC con los módulos de entradas y salidas adicionales. Este mismo proceso se debe realizar en el caso de que tengamos algunos módulos de comunicación, y los módulos de comunicación van hacia el lado izquierdo, mirándolos de esta forma hacia el PLC, van hacia el lado izquierdo, y el PLC también tiene el respectivo módulo de comunicación al lado izquierdo. En caso de que tengamos, por ejemplo, un módulo adicional de Profibus, entonces lo que hacemos es, con el destornillador le quitamos la tapa y ahí ya tenemos el bus de comunicación habilitado para los módulos de comunicación que serán hacia el lado izquierdo. Pues en este caso no vamos a montar módulos de comunicación, pero se hace de la misma manera que montamos los módulos de entradas y salidas. Ya teniendo listo el montaje mecánico con las debidas precauciones para ensamblar correctamente los módulos hacia el PLC sin estropear el bus de comunicación y garantizando que queden correctamente sujetos con el riel de montaje, ya podemos realizar la alimentación de cada uno de ellos. Entonces, como dijimos, tenemos la fuente, la cual nos entrega 24 voltios con una alimentación de 110 a 230 voltios en corriente alterna. En este caso mi fuente es más o menos de 120 voltios de corriente alterna. Entonces vamos a realizar la respectiva conexión. Entonces tenemos la fase por el cable negro, el neutro por el cable blanco y la tierra con este cable verde. Entonces, si se fijan, tenemos una regleta con 3 borneras. La primera va a ser para la línea, la segunda para el neutro y la tercera para la tierra. Entonces vamos a realizar la conexión rápidamente. Listo, ya tenemos la respectiva conexión de la alimentación a 120 voltios a la fuente. Para este caso práctico y demostrativo lo vamos a realizar con estos puentes, y como dijimos anteriormente, más adelante lo vamos a hacer más estético en nuestro banco de pruebas y entrenamiento que vamos a construir. Por ahora vamos a realizarlo de esta forma para que tengan una más claridad. Entonces tenemos la línea, el neutro y la tierra conectadas respectivamente a su respectiva bornera. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar
la alimentación desde la fuente hacia el PLC. Entonces, como vemos, tenemos la alimentación a 24 voltios, la cual va a ser en la primer bornera y en la segunda bornera con positivo y con negativo. Chicos, entonces vuelvo a pausar. Si alcanzan a ver en este momento la imagen del PLC, se van a dar cuenta que esta referencia PLC recibe alimentación a 24 voltios. Y si ven los símbolos que él no tiene el neutro, ¿sí? Él tiene los valores que son el positivo, el negativo, ¿sí? O el L, el M y la tierra, que la tierra, sí, digamos, siempre hay que empezar a compartirla entre todos los dispositivos pues, para generar la protección. A diferencia de la imagen que les mostré en el PowerPoint, yo de seguro cogí una referencia en la cual, el PLC tenía alimentación a 110 voltios, ¿listo? ¿Qué ocurre? Probablemente ese PLC pues es más costoso que un PLC que necesita una fuente de alimentación externa. Entonces vamos a continuar acá, ya casi terminamos con esta parte. Iñaki Apesteguía es un Listo, ahora nos queda desalimentar los módulos, ya que para que estos funcionen adecuadamente no basta con solamente acoplarlos mecánicamente hacia el PLC. Estos requieren una alimentación como lo vimos anteriormente y la podemos realizar de dos formas. La primera forma es por medio de la fuente interna que tiene el PLC. Entonces, al ser alimentado a 24 voltios, el PLC también nos entrega una salida de 24 voltios DC. Sin embargo, esta salida tiene sus limitaciones, ya que tiene un valor mínimo o un valor máximo de corriente, y para ello tenemos que tener cierta precaución, ya que no podemos alimentar todo lo que queramos con dicha fuente, ya que si sobrepasamos su capacidad de corriente podemos averiar el PLC. Esto se los voy a enseñar en un próximo video, cómo calcular, cómo saber cuántos módulos de entradas y salidas podemos alimentar con esta fuente. Por lo pronto, hoy lo vamos a realizar con esta fuente, ya que son dos módulos y no tiene gran importancia. Y el otro método que podemos hacer es realizar la alimentación directamente desde la fuente. Esto lo podemos hacer cuando no podemos alimentar más módulos con esta fuente, no podemos alimentar más entradas con esta fuente y tenemos que hacer uso de una fuente externa. Pero para este caso vamos a utilizar solamente la fuente para alimentar el PLC. Los módulos los vamos a alimentar con la fuente interna del PLC. Entonces, igual que ahorita, vamos a usar dos cablecitos de color rojo y dos cablecitos de color azul para comunicar desde el PLC hasta la alimentación del módulo. Siempre que se realice algún tipo de conexión en algún dispositivo de estos, ya sea un PLC, un contactor, un relé, siempre tengan la precaución de que cuando conecten jalen un poquito el cable y así se aseguran de que quede correctamente asegurado con el tornillo. De esta forma se evitan inconvenientes y hasta averías por temas de cortocircuito, ya que muchas veces puede que queden los cables flojos y se suelten y ocasionen algún daño en la máquina. Listo, entonces para conectar el módulo de entradas, salidas digitales, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos borneras. La designación de cada uno de estos pines o de estas bornas las vemos acá. Entonces, como vemos, la bornera de abajo tiene sus respectivas etiquetas acá en la parte de arriba y esta de acá tiene las etiquetas en la parte de abajo. Acá lo podemos ver más claramente, lo que quiere decir que la alimentación de este módulo va a ser en la bornera número 1 y en la bornera número 2 inferior, o sea en esta, acá y acá. Si conectamos en otra bornera,
vamos a cometer un error ya que esto está designado para las entradas, que para este caso son 8, de la 0 a la 7, y de la misma manera en la parte inferior para las salidas. Pero como en este caso las salidas son en DC, no necesitamos realizar una alimentación. Esto aplica únicamente para las entradas. En este módulo, ojo, cada módulo tiene sus respectivas conexiones y para ello debemos mirar el manual para no cometer dichos errores. Listo. Vamos a conectar rápidamente y para conectar el último módulo, como vemos, los dos primeros bornes son de alimentación y los demás serían para la tierra y para la primera y para la segunda entrada analógica. Para ello voy a realizar la conexión desde este módulo hacia este por medio de un puente pequeño. Entonces vamos a conectar el que viene desde la fuente del PLC hacia acá y este lo voy a conectar hacia acá. Hello and welcome. My name Listo, hemos terminado y hemos realizado los puentes respectivos para la alimentación. Entonces repasemos la conexión. Tenemos una fuente de alimentación de 120 voltios en corriente alterna, la cual alimenta nuestra fuente, y esta nos entrega una salida de 24 voltios DC, ya que nuestro PLC requiere una alimentación de 24 voltios DC. Esto lo debemos de verificar siempre al momento de usar cada PLC, ya que todos los PLCs no tienen la misma alimentación. Hay unos que tienen la alimentación de 120 a 230 voltios, lo que quiere decir que lo podemos conectar directamente de la red monofásica, pero para este caso necesitamos una fuente de 24. Entonces en la salida de la fuente realizamos la conexión del positivo y del negativo hacia el PLC. Ahí ya tenemos alimentado nuestro PLC. Para el caso de los módulos de expansión de entradas y salidas digitales y nuestro módulo de entradas analógicas, vamos a realizar la conexión por medio de la fuente interna del PLC. Entonces tenemos positivo y negativo de la fuente interna del PLC. Con el positivo salimos hacia el positivo del módulo de entradas y salidas, y de la misma manera con el negativo, el cual lo estamos viendo a través del cable azul. Y para el módulo de entradas analógicas hacemos lo mismo por medio de estos dos puentes, los cuales podemos hacer desde el módulo de entradas y salidas digitales, ya que ahí tenemos el mismo voltaje de 24 voltios. De esta forma realizamos la alimentación de los módulos. Y ahora vamos a conectarlo y vamos a probar que efectivamente enciendan. Conectamos la alimentación y voy a habilitar el breaker. Como vemos, se enciende el LED verde de la fuente. También se encienden los LEDs de los diferentes módulos. Listo, chicos, finalizamos con esta parte de cómo conectar un PLC, ¿sí? Entonces, características importantes o elementos a recordar, o cosas a recordar más bien. Hay que tener siempre, en el momento de manipular cualquier elemento de este tipo, ya que son elementos de muchísimo cuidado, el manual de fabricante, ¿sí? O sea, el catálogo, la ficha técnica, hay que tenerla ahí, ¿sí? Si el elemento está nuevo, pues él te va a llegar con toda la información y es simplemente leer. No hacer lo que acostumbramos a hacer. Llega el celular nuevo. ¡Qué emoción tan berraca! Te llega mi celular, cojo la caja, lo saco, lo prendo, ¡ay, fue madre! Y le doy y empiezo a jugar. Cuando después por allá se me da por coger el manual y el manual dice, antes de encender, póngalo a cargar por primera vez. Y uno, fue machica, no lo hice. Eso no importa. Puede que esa recomendación no sea tan relevante para que el elemento se dañe, ¿sí?
pero hay algunas indicaciones que sí son muy relevantes en algunos dispositivos, ¿sí? Entonces, digamos, la recomendación es, hay que leer, ¿sí? Hay que documentarse primero, y la invitación que estoy haciendo en este curso con ustedes es empezar a leer y a buscar los documentos técnicos, ¿listo? Cuando vean el documento técnico se van a dar cuenta que les va a decir, ah, esto trabaja con una fuente de tal valor, hay que conectar de aquí a acá, hay que puentear, hay que hacer un montón de cosas. Ahora, otra aclaración que quiero hacer con este video. Dentro de la información que ustedes vieron, también en algún lado les tuvo que haber aparecido una indicación en la cual hacía referencia a que hay varios tipos de PLCs. Y hay PLCs compactos o PLCs modulares. Un PLC compacto sería un PLC que no tiene la capacidad para conectar módulos de expansión. Simplemente es el cuadrito inicial que él tenía, la fuente y ese cuadrito con X cantidad de entradas. Eso es un PLC compacto. No tiene la capacidad para derivar o conectar o añadir cantidad de entradas y de salidas. El PLC que tenemos en este caso es un PLC modular, por eso él habla del módulo, el módulo, el módulo. Hay diferentes tipos de módulos, desde las entradas y salidas con sus tipos, si son análogas, digitales y demás, hasta módulos de comunicación. ¿Cómo así que módulos de comunicación? Pues básicamente eso hace referencia al protocolo con el cual usted se va a comunicar al computador o a otras máquinas. Resulta que, y acá siendo también un ejemplo pues muy a la mano y que todos hemos visto, resulta que pues antes, cuando usted tenía un computador y iba a conectar la pantalla de video, pues usted compraba un cable VGA, ¿sí? El cablecito que habitualmente era de color azul, ¿sí? En el capuchón, ¿sí? En la parte plástica, y que tenía una cantidad de pines. Eso era la forma, digamos, casi que estándar como venía para conectar un monitor. Después de eso, alguien se inventó y dijo, no, hagámosle una salida que tiene mejor calidad de video y dependiendo de la tarjeta de video que usted le coloque, va a tener una salida DVI, que es una más grandecita, cuadradita, con más pines. Habitualmente venía de color blanco. Después dijeron, no, hasta sabe que eso, por el mismo lado enviemos audio y video. Eso no nos compliquemos. Y entonces inventaron la HDMI. Esas evoluciones en las conexiones o en el cableado no es para cobrarle a uno más. Bueno, pues a veces sí, pero también es para empezar a tener mayores prestaciones. Por ejemplo, el primer cable, que era el VGA, ese cable solo transmite video, mientras que un cable HDMI transmite video y audio por el mismo cable, ¿sí? Eso también se ve, por ejemplo, con los decodificadores, el decodificador de Claro de la casa de televisión. Ustedes van a mirar detrás y él tiene varios puertos, algunos vienen con el cable de video normalito, que tiene un cablecito de conexión redondita que es de color blanco, otra que es amarillo y otro que es de color rojo. Son 3 cablecitos. Y los televisores pues tienen la entrada de video y de audio con esos 3 cables. Eso es lo más viejito, eso está desde que existe el Atari. Entonces, eso es el protocolo clásico de comunicación, pero ya usted va y mira y dice, ah, venga, esto también tiene un puerto HDMI. Entonces usted también puede venir y conectar su televisor a través de eso. Entonces, esta cantidad de aclaraciones, chicos, espero que no se les vuelva monótono a ustedes y que realmente este video que estamos acá haciendo y lo valoren, ¿vale? Para que tengan esta información para cualquier cosa. O sea, en el momento que vayamos a hacer la primera conexión o que vayan a hacer un circuito eléctrico, lo que sea, ustedes tienen que buscar la hoja de datos y tratar de buscar información antes de. En este momento YouTube está lleno de información, pero lleno. Y voy a hacer acá, y voy a mostrar acá una cosita, voy a quitar el video completo. Y quiero que vean esta la parte derecha. Mira, este canal, yo no le hago publicidad a ninguno de ellos, pero es que hay muchos canales que son demasiado buenos para ver información referente. Se llama Lata Mecatrónica. Y aquí que hay una lista de reproducción. Cómo conectar esto, cuál es la diferencia entre SCADA y HDMI, cómo conectar o saber si un sensor es NPN o PNP, que eso fue algo que ya vimos el trimestre pasado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un variador de velocidad y no sé qué cosa, escalamiento de señales? Mire, esto acá hay información, pero chicos, por montones, y no es necesario que tengamos las cosas a la mano, ¿sí? El tema es organizar esa información y guardarla, ponerle atención, ¿vale? Entonces, continuamos. Esto está más fácil que leer un libro, los videos, ¿no? Entonces tenemos una buena herramienta para poder aprender. Preguntas hasta acá, muchachos, los escucho. 5 minutos escuchándolos y continuamos.
¿Se durmieron? No, profe. Bueno, me alegra. Entonces no hay preguntas, vamos a continuar. La siguiente parte, regresando a nuestra imagen, regresando a la imagen que teníamos inicialmente y con la cual estábamos trabajando y que hablaba de la estructura general. Ya resolvimos una duda, ¿no? Y es cómo conectar un PLC. Esa era la primera. Bien, ya lo conectamos, ya está montado en nuestra regleta, ya está ahí, ya encendimos el breaker, ya nos dimos cuenta que está funcionando, los bombillitos prendieron, hasta ahí vamos bien. Pero antes de programar, bueno, ¿usted qué va a programar? Va a programar el PLC, listo, ya comuníquelo. Pero ¿qué está conectado en la entrada 1, en la entrada 2, en la entrada 3 y qué está conectado en las salidas? ¿A usted qué va a hacer? ¿Qué aplicación va a desarrollar? Entonces esa es la siguiente parte que tenemos. Antes de programar, hay que tener claro qué voy a conectar en cada entrada y empezar a hacer unas tablitas y unas cosas con información, así como las hacíamos cuando empezamos a trabajar con los circuitos. ¿Sí? Discúlpeme la tardanza por hablarle, sino que respecto a lo anterior sobre las entradas de telecomunicaciones del PLC, significa que el PLC tiene un sistema operativo, así por ejemplo como la Raspberry. Sí, él tiene una CPU, pero pues no tan avanzado como un Raspberry, es que el Raspberry es un computador completo. El PLC es un poco más básico, pero tiene, entre paréntesis o entre comillas, lo voy a colocar, una inteligencia, ¿no? Él tiene un procesador, él tiene ya unas funciones predefinidas, y tiene un software que ayuda a ejecutar lo que usted le graba, ¿sí? Entonces realmente él sí tiene cierta autonomía, ¿sí? Por eso lo coloco entre paréntesis. Pero la ayuda o lo que hace que él pueda venir y generar eso es el programa que se le cargue, ¿sí? El programa o las instrucciones con las cuales sea programado. Listo, profe. Listo, entonces, acá decíamos, antes de programar, lo importante es saber qué voy a conectar, ¿listo? Entonces, en este caso vamos a continuar con otro videíto de la misma persona, ¿sí? Pero pues en otra sección, en otra parte. Y en este caso, él va a desarrollar una aplicación, ya él tiene programado el PLC con un código, en el momento no nos interesa el código, pero sí lo que me interesa es que ustedes vean cómo es esta interfaz, cómo se conecta la entrada con el PLC, cómo se cablea, porque pues es muy bonito hablar de que hay un PLC y vamos a FluidSim y conectamos dos hilos y eso sirve, pero en la realidad ahí hay algunas diferencias, ¿vale? Entonces acá vamos a abrir este video, ya mismo lo envío también por el chat, perdón, para que ustedes lo tengan a mano. Copiamos esto y vamos al chat que está por acá. Entonces, en este caso, el chat dice video 2. Ahora esto dice es cómo conectar entradas y salidas. Vamos a pegar este link. ¿Por qué estoy colocando estos comentarios acá, chicos? Cuando a ustedes les llega la grabación, si han visto, les llegan dos archivos. Uno que es el video y el otro que es un archivo de texto, que es todo el chat. Entonces, en ese archivo de texto van a tener acceso a los links. ¿Listo? Por si de pronto hay alguien que se conecte después de tiempo, para que no tenga problema y los links van a estar ahí guardados. Listo, voy a abrir el siguiente video. I think you can ask a million people and you get a million different answers. En el video de hoy vamos a ver la forma de conectar entradas y salidas digitales de forma física en un S7-1200. Para el caso de las entradas vamos a conectar esta caja de pulsadores que es muy utilizada en la industria. Y para el caso de las salidas vamos a utilizar este contactor, el cual funciona a 24 voltios DC, y estos dos pilotos de señalización, los cuales van a funcionar a 110 voltios de corriente alterna.
Entonces, comencemos. Antes de iniciar con el video de hoy, si te gustan nuestros videos, dale clic en el botón me gusta y permítanme recomendarles darle clic en suscribirse y a su vez en la campana para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. De esta manera no te perderás ninguno. Además, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde encontrarán mucho contenido que puede ser de su interés. En un video anterior vimos la forma de montaje de nuestro PLC con los diferentes módulos de ampliación que podemos llegar a tener. También vimos la forma de alimentar nuestra fuente y a su vez el PLC y los módulos de ampliación. Así que si no vieron ese video, les recomiendo que vayan y lo miren y se los vamos a dejar por acá arriba para que vayan y lo vean. Y también en la descripción. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestra caja de pulsadores y vamos a simular por medio de este contactor el arranque directo de un motor. El botón blanco va a ser nuestro start, el botón rojo va a ser nuestro stop y el botón negro va a ser el reset. Vamos a simular un arranque directo y cuando se active el contactor 3 veces se va a encender nuestro piloto rojo de señalización y lo vamos a resetear por medio de este botón negro. Para el caso de la caja de pulsadores, ya la tenemos previamente precableada. Como se pueden dar cuenta, tenemos un encauchetado de 4 hilos, negro, rojo, verde y blanco, para no demorarnos tanto. Entonces vamos a ver cómo está cableada para que no les quede dudas. Entonces por el cable negro vamos a tener la alimentación de los contactos de los pulsadores. Entonces, como vemos, por el cable negro llegamos al primer contacto, hacemos un puente entre ellos y de esta manera tenemos alimentación para cada uno de ellos. Por el cable rojo, que va a ser nuestro reset, por el cable verde, que va a ser nuestro stop, y por el cable blanco, que va a ser nuestro start. Cada uno lo tenemos en esta punta y los vamos a conectar directamente a las entradas de nuestro PLC. Cabe recalcar que industrialmente este montaje no se haría directamente hacia el PLC. Esta caja de pulsadores estaría en campo y llegaría hasta el tablero eléctrico y se conectarían unas borneras que van en la parte de abajo del tablero. Desde esas borneras saldría un cableado directamente hasta las entradas. Pero en este caso lo vamos a conectar directamente para que vean detalladamente cómo es que se conecta. Listo, entonces ya teniendo clara la forma en que está conectada nuestra caja de pulsadores, pues los dejo más de cerca para que no les quede dudas. Entonces vamos a taparla, vamos a asegurar y vamos a proceder a conectar. Para conectar la caja de pulsadores vamos a hacer uso de la fuente interna que tiene nuestro S7200. Entonces, como ustedes ya saben, el S7200 tiene una fuente interna de 24 voltios, la cual nos va a servir para alimentar diferentes entradas o módulos de ampliación. Entonces, para este caso la vamos a utilizar y, como les dije anteriormente, el cable negro va a ser la alimentación de los 3 pulsadores. Entonces, el cable negro va a ir al positivo de nuestra fuente interna. Entonces, ¿cuál sería el positivo de nuestra fuente interna del PLC? Acá donde dice L+. Entonces acá vemos que dice 24 voltios DC y hay una flecha apuntando hacia afuera. El L+ es nuestro positivo. El M tiene que ir puenteado o con un puente o con un cable, perdón, hasta el 1M. Si no hacemos esto, no va a funcionar nuestro circuito para las entradas por medio de la fuente interna del PLC. Entonces, vamos a conectar el cable negro al positivo de nuestra fuente interna. Nos aseguramos que los cables queden bien
Verificamos que quede bien conectado. Jalamos un poco. Hello and welcome. My name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the University of Salford online. Poco el cable. Listo. Siguiente. Cable rojo que corresponde al reset. Si se acuerdan, dijimos que el cable rojo corresponde al cable reset, ya que estaba en el tercer contacto correspondiente a este pulsador. Entonces el cable rojo lo vamos a conectar en nuestra entrada I 0.0, ya que según el programa que hicimos, esta entrada corresponde al reset para la simulación que vamos a hacer. Entonces conectamos a la entrada I 0.0 y aseguramos. Listo, verificamos nuevamente que haya quedado bien asegurado. Siguiente, cable verde. Como vimos en nuestra caja de pulsadores, el cable verde corresponde al stop, ya que estaba acá en la mitad de los contactos. Entonces, el cable verde corresponde al stop. Hago una pausa en el video para identificar o hacer una aclaración. En este momento estoy compartiendo la presentación. ¿Me confirman, por favor, que estén viéndola? Sí, profe. Listo, Sí, señor. entonces, acá lo que estoy haciendo es simplemente como un zoom sobre la imagen que previamente habíamos visto. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, ya el tema de alimentación lo habíamos solucionado, ¿no? En este caso, pues no funciona con línea neutro y tierra, sino nos funcionaba era con 24 voltios. Con el positivo, ¿cierto? De 24 voltios, con el negativo, y pues la tierra, digamos, sí tiene que conectarse de manera común en algunos dispositivos. En este caso, pues digamos, no era necesario. Pero acá aparecen estas líneas, mire, L+, M y 1M. Si se dan cuenta, este PLC, este que está acá mostrado en esta imagen, a diferencia del video, lo único que cambia es que la entrada de este está a 120 voltios, o bueno, de 120 a 240 voltios AC, funciona con corriente alterna. Y él tiene su fuente interna que genera 24 voltios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que vean el cableado de estos interruptores que está acá. Entonces, él tiene una serie de entradas que están marcadas. Mira, acá dice 24 voltios DC inputs, entradas. En el canal, en los terminales 7, 8, 9 hasta el 14, ¿sí? En total tiene 8 entradas. Estas 8 entradas que tiene están denominadas dentro del software como la I0.0, la 0.1, la 0.2, la 0.3, no como 7, 8, 9, 10 y 11, ¿listo? Hago esa aclaración. Estos números de 7, 8, 9, 10 y 11 es el terminal al cual va conectado. Pero internamente la dirección que ese terminal tiene es 0.0, 0.1, 0.2, 0.3. Por eso, en el video ustedes escuchan que él está diciendo, esta entrada que es el pulsador tal, el reset, no sé, va conectada a mi entrada y 0. Tal. Por eso él lo está diciendo, porque es la dirección que se programa, ¿sí? Es la dirección que se coloca dentro del código de programa. Ahora, lo que él hizo, ¿qué fue? Lo mismo que está pasando acá. Él en este caso, ¿qué tenía? Tiene 3 pulsadores. 3 pulsadores. Si ustedes alcanzan o ven el video nuevamente y detallan, los 3 pulsadores, hay 2 que son de color verde y 1 de color rojo, ¿sí? Lo más seguro, no me consta en este momento, nos toca avanzar en el video, pero lo más seguro es que el que sea de color rojo sea normalmente cerrado, ¿sí? Habitualmente, por digamos, seguridad, cuando son detenciones o paradas, la parada de emergencia o el stop o la detención tiene que hacer un corte. Por tanto, se utiliza un contacto normalmente cerrado. Pero acá en este diagrama que les estoy mostrando es un esquemático general. Este esquemático está colocando solo pulsadores normalmente abiertos, ¿sí? 8 pulsadores normalmente abiertos. En este caso, ¿qué ocurre? Van unidos, él tiene 3. Vamos a revisar el canal 7, el 8 y el 9, esos terminales. Mire, ¿el qué hizo? Conectó en paralelo, ¿cierto? Hizo un puente del
la parte superior de los pulsadores del 8 al 9, perdón, del 7 al 8 y del 8 al 9. Él hizo este puente. Y esa misma línea la envió ¿a dónde? A L+, o sea, a 24 voltios positivos, ¿sí? Lo que él acá está haciendo es lo mismo que en FluidSim vemos como la fuente de 24, ese simbolito de 24 voltios y la línea de entrada por arriba. Exactamente lo mismo. Y abajo que tenemos unos pulsadores. Y esa respuesta ¿hacia dónde va? Hacia el PLC. Eso es todo lo que está haciendo. ¿Listo? Negativo, ¿dónde está? Mírelo. Esta línea llamada MI1M. Este puentecito de color negro que se está estableciendo es para darle tierra o para compartir la tierra, ¿sí? Bueno, sí, pues vamos a llamarlo tierra, pero acá sería el voltaje negativo o el 0 voltios. Si el 24 voltios viene por la línea roja, el 0 voltios viene por este lado. Hay que colocárselo al PLC de alguna manera para que en el momento en el que se haga y se establezca el programa, pues este 0 voltios logre llegar a las salidas y logre conmutar lo que queramos habilitar. Por eso él decía, es importante este cablecito. Si no se coloca, pues por más que la salida se habilite, no va a energizar nada. O sea, se puede energizar la salida como los LED, pero como tal no va a tener carga para poder habilitar el bombillo o habilitar la bobina o lo que sea que se vaya a activar. ¿Listo? Profe, y la tierra que está ahí en el canal 3, no, o sea, digamos qué función cumpliría si tenemos el puente. Lo que pasa es que esa tierra, eso es entrada, Marlon. Ah, listo. Ojo que esto, los 3 primeros canales en este ejemplo es entrada de alimentación del PLC. Los siguientes canales que dicen 24 voltios DC, acá está entrando una tierra de corriente alterna. Esta tierra es tierra de corriente alterna, ¿sí? De la fuente de alimentación principal. Pero los siguientes canales, el que dice L+, M y 1M, es la salida de la fuente interna de alimentación que ya no me entrega corriente alterna, sino ahora me está entregando es corriente directa, ¿sí? Él me está entregando 24 voltios. Estos 24 voltios, para que lo veamos así, L es la salida de 24 voltios y M es la salida de 0 voltios. Estoy hablando de que acá hay corriente directa o corriente continua. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a acabar de ver una partecita y ya terminamos con esto. El stop va en la entrada I 0.4. Venimos a la entrada I 0.4 y conectamos nuestro cable verde. Nos aseguramos que haya quedado bien conectado. Listo. Por último, el cable blanco corresponde al start, ya que iba acá en el primer contacto de nuestra caja de pulsadores. Y según el programa que nosotros hicimos para la simulación, el start corresponde a la entrada I0 y 1.0, perdón. Venimos a la 1.0, que sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acá en esto. Listo, verifiquemos nuestras conexiones. Cable negro, la alimentación de 24 voltios de nuestra fuente interna. Cable rojo corresponde al reset, va a la entrada I 0.0. Cable verde corresponde al stop, va a la entrada I 0.4. y el cable blanco, que corresponde al start, va a la entrada I 1.0. Listo. De esta manera tenemos conectada nuestra caja de pulsadores correspondiente a las entradas de nuestra simulación para el arranque directo de un motor utilizando esta caja de pulsadores. Listo. Ahora para las salidas, como dijimos, vamos a utilizar este contactor que funciona a 24 voltios DC. Acá se pueden dar cuenta, dice 24 voltios DC en la bobina A1, A2 y
los pilotos de señalización funcionan a 110 voltios. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Esto lo podemos hacer ya que nuestro S7200 en sus 10 salidas digitales están divididas en dos bloques, y como son salidas a relé, podemos utilizar el voltaje que nosotros necesitamos. Entonces, para este caso vamos a utilizar un bloque como 110 y el siguiente bloque como 24 voltios DC. Entonces, para nuestros pilotos de señalización los tenemos acá también previamente precableados, pero no es mucho lo que tenemos precableado, solamente tenemos precableado la parte del neutro y por este lado tenemos la fase. Entonces vamos a verificar que tengamos 110 para que no tengamos inconvenientes. Pues sacamos nuestro multímetro, ponemos en corriente alterna, vamos a ponerlo por acá para que se vea. Ponerlo por acá para que se vea mejor. ...124 voltios AC. Listo. Listo, desconectamos la alimentación. Trabajar con seguridad. Listo, ¿cómo es la conexión acá? Ya tenemos acá nuestros pilotos de señalización con el neutro. Nos falta conectar la fase. Entonces, acá en la parte de abajo de nuestro PLC podemos ver que están divididas las salidas en dos. La fase de nuestros 110 o la línea, como sea que ustedes lo llamen en sus países, la vamos a conectar acá donde dice 1L, la cual corresponde a la primer borna del primer grupo de salidas. El primer grupo de salidas va a ser desde la 0 hasta la 4. El segundo grupo de salidas va a ser desde la 5 hasta la 1. Bueno, entonces, pauso nuevamente y volvemos a mirar esta imagen o este esquemático que tenemos acá. Lo que él está explicando al final tiene que generar muchas dudas en ustedes. ¿Cómo así que salidas a relé? ¿Quién me puede decir qué interpreta por eso de salidas a relé? Que son de distinto voltaje, que cambian el voltaje. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué cambia voltaje? No le estoy escuchando muy bien. Perdón. No se escucha muy bien. Bueno, chicos, entonces, vamos a avanzar entonces. La salida a relé, lo que indica que es que básicamente dentro del PLC, por allá en su electrónica, ¿sí? Él en cada salida tiene un relevito conectado, ¿sí? Él tiene un relevo conectado. Si ustedes recuerdan, los relés tienen una característica, y es que el relé tiene la bobina, ¿cierto? La bobina, que es lo que nosotros colocamos como K1, K2, K3, y tiene los contactos. Usted la bobina la puede alimentar como acá dice. Usted la puede alimentar, mire, acá en la parte inferior a mano derecha donde dice salidas digitales. 6 a relé, ¿sí? Es como la indicación que nos está dando. Nos dice que el voltaje de operación de estas salidas está dentro de un rango de 30 voltios DC, ¿sí? 30 voltios DC a 250 voltios AC,
¿sí? Usted puede colocarle esos voltajes y ella ese relé que internamente existe se va a accionar con cualquiera de esos valores. Hay que tener en cuenta una cosa, él acá nos habla de 30 voltios DC, pero esto es un valor pico. El valor eficaz alcanza a estar por debajo, o sea, 24 voltios. Con 24 voltios se trabaja, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué ocurre? Nos está diciendo, se puede trabajar, pero máximo le puede meter 2 amperios. Si usted le mete más de 2 amperios a ese relé, pues usted lo va a quemar y va a quedar el PLC sin salidas. Y pues, ¿qué es un PLC sin salidas? Pues Basura. nada, no le sirve. Usted necesita las salidas y necesita las entradas. Que se le queme una salida, bueno, le funciona la otra, pero pues no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es poder proteger o cuidar cada uno de esos elementos que están ahí presentes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Mire, hay 2 bloques. Dice 1L. En 1L usted le puede poner la fuente de alimentación que necesite. ¿Necesita una fase? Ok, colóquesela por ahí. Esa fase va a ser la señal a la cual va a trabajar cada uno de estos bombillitos, ¿sí? Cuando sean accionados. Pero el accionamiento interno, ¿qué lo va a hacer? Él va a accionar un relé que a su vez va a permitir que salga la señal por la salida que usted haya demarcado. Llámese la 0.0, la 0.1, la 0.2 o la 0.3. Cualquiera de esas 4 salidas que están dentro del bloque llamado 1L. Entonces usted le puede colocar fase por acá y en la fase 2L le puede colocar 24 voltios. ¿Listo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora ustedes me dirían, venga, pero él dijo que habían 8. Sí, ojo que este esquema de acá no es el esquema exacto de lo que él tiene allá montado. Si ustedes van y de pronto revisan nuevamente el video, en las entradas él tenía más y él habló ahorita de que conectó en la 1 punto algo. Resulta que esto se maneja por grupos de 8, ¿sí? Por grupos de 8, o sea, por bits, las entradas y las salidas. Un arreglo de 8 entradas es lo equivalente a un bit. Entonces, trabaja desde la 0.0 hasta la 0.7, desde la 1.0 hasta la 1.7, desde la 2.0 hasta la 2.7. Y ahí tendría 3 bits de conexiones. En total, 24 conexiones. No sé cuántas conexiones de entrada tiene este PLC, no he revisado en el catálogo. Pero por lo que se alcanza a ver en el video, pues tiene más de 8, ¿sí? Entonces acá, digamos, no está mostrándome la 1 punto algo ni la 2 punto algo porque básicamente este es un esquemático resumido que nos quiere mostrar las partes que tiene o que consta ese PLC. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, vamos a dejar esto hasta que él acabe de conectar. Para el caso de los 24 voltios, los vamos a conectar el positivo acá donde dice 2L. Entonces, empecemos por los 110 voltios. Vamos a conectar la fase o la línea, o sea que ustedes lo llamen en sus países, donde dice 1L. Listo, conectamos donde dice 1L. Y de esta manera vamos a poder conectar en la salida 0, 1, 2, 3 y 4 cargas a 110 voltios. Al conectar en la 2L el positivo de 24 voltios, vamos a poder conectar en la 5, en la 6, en la 7, en la 0 y en la 1 cargas a 24 voltios DC. Esto lo pueden hacer por ejemplo a 220 también, a 12 voltios DC, dependiendo del voltaje que ustedes quieran manejar. Pero con mucho cuidado de no equivocarse en el borne de conexión, ya que si se equivocan pueden cometer un error, el cual puede llevar a una avería en el PLC. Listo, conectamos la fase de nuestros pilotos de señalización. Ya tenemos conectado acá el neutro. Nos falta conectar la salida que viene a activarnos cada uno de ellos. Según la programación que nosotros hicimos para este ejemplo, la salida correspondiente al piloto de señalización verde es la Q0.0. Entonces procedemos a conectar en la Q0.0. Listo, tenemos conectada la salida al PLC. Listo, tenemos que conectarla directamente a la carga. Listo, verificamos que quede bien conectado, que no se vaya a zafar.
Listo, la siguiente será conectar la salida correspondiente al piloto de señalización rojo. Entonces, según la programación que nosotros hicimos para este ejemplo, la salida correspondiente al piloto de señalización rojo es la Q0.2. Entonces tenemos la 0, la 1, la 2. Sería la borna número 4. Listo, tenemos en la Q0.4 y conectamos directamente a la carga. Iñaki Apestegui. Esto que estamos haciendo más adelante lo vamos a hacer muy estéticamente en la construcción de nuestro banco de práctica, pero para este caso lo estamos haciendo así solamente para ver la conexión directa y detallada de los elementos. Entonces la Q0.0 al piloto de señalización verde y la Q0.2 al piloto de señalización rojo, cada uno de ellos directamente al neutro, ya que estamos utilizando 110 voltios de corriente alterna. Por último, nos hace falta conectar nuestro contactor, que como dijimos funciona a 24 voltios DC. Entonces para este caso nos vamos a ayudar estos dos cables y ahorita les conectamos la alimentación a los dos cables. Entonces el cable rojo va a ser el positivo y este cable azul va a ser el negativo. Como dijimos anteriormente, los 24 voltios, el positivo tiene que ir a donde dice 2L. Verificamos que quede donde dice 2L. Listo, perfecto. Como dijimos que este va a ser el positivo, lo vamos a dejar aquí suelto. Y ahorita a lo último le vamos a conectar los 24 voltios acá directamente. Entonces, según la programación que nosotros hicimos, la salida correspondiente al contactor corresponde a la Q0.7. Entonces para eso nos venimos acá, ubicamos la Q0.7. Verificamos que está en la Q0.7. Perfecto. Y nos venimos directamente a la bobina A1 de nuestro contactor. Para este caso lo vamos a accionar directamente, pero más adelante en otros próximos videos vamos a ver la forma más recomendada de accionar los diferentes contactores en un sistema de automatización para un control de motores, ya que en la mayoría de los casos no es recomendable conectar directamente un contactor a las salidas del PLC, pero para este caso no va a haber ningún problema, ya que es una simple simulación. Listo, ya conectamos la salida Q0.7 directamente al A1 del contactor. ¿Qué nos hace falta para cerrar el circuito? El negativo de los 24 voltios, los cuales van a ir al A2 de la bobina de nuestro contactor. Listo, nos aseguramos que quede bien conectado. Y por último vamos a traer nuestra fuente de 24 voltios DC. Vamos a medirla. Pasamos a 24 a corriente directa. Vamos a traer los 24 voltios por estas dos puntas que tenemos acá, pero primero vamos a medir positivo y negativo. Encendemos nuestra fuente. Como vemos, tenemos 23.82 voltios DC. Esto lo vamos a conectar a los dos cables que acabamos de conectar. El cable rojo que conectamos al 2L del PLC y el cable azul que dijimos que era
el negativo que conectamos al A2 de la bobina del contactor. Entonces conectamos el azul que conectamos a la bobina A2 del contactor al negativo. Listo. Y conectamos el cable rojo que conectamos al 2L del PLC. Conectamos al positivo. Listo, de esta manera tenemos conectadas nuestras entradas por medio de esta caja de pulsadores. Ya vimos cómo las conectamos acá por medio de la cuenta interna del PLC. Tenemos nuestras salidas, el piloto de señalización verde, el piloto de señalización roja, que funcionan a 110 voltios de corriente alterna. También tenemos conectado nuestro contactor que funciona a 24 voltios DC. Vamos a conectar nuestro PLC y vamos a verificar que funcione, que no tengamos errores. Y para realizar nuestra prueba, pues lo único que tenemos que hacer es accionar nuestras entradas para verificar que el programa responda y accione las diferentes salidas que hemos conectado a este. Entonces empezamos con nuestro pulsador blanco, que como dijimos es el Start. Listo, como vemos encendió el piloto verde, sonó el contactor. Y recordemos que la simulación que vamos a hacer es que un motor trifásico va a encender 3 veces. Entonces ya encendió la primera por medio de este contactor. Listo, se apaga. Enciende la segunda. Al encender 3 veces se va a encender nuestro piloto rojo de señalización. Y por medio del botón de reset del pulsador negro lo vamos a resetear y así comprobamos que nuestras entradas responden para que nuestras salidas cumplan la determinada función que hicimos en nuestro programa. Segunda vez y tercera vez se acciona el piloto de señalización rojo, apagamos y reseteamos el piloto de señalización rojo. Como vemos, por medio de las entradas podemos controlar nuestras salidas para que cumplan las respectivas instrucciones que hemos programado en nuestro PLC. Sin embargo, las únicas entradas no pueden ser pulsadores o cajas de pulsadores como esta. También podemos tener, como por ejemplo, sensores o finales de carrera, pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Por ahora esperamos que este montaje haya sido claro. Más adelante vamos a conectar sensores y otros elementos adicionales. No olviden suscribirse, estar pendientes de los próximos videos. Si tienen preguntas, háganlas, no se queden con la duda. Si tienen sugerencias o Listo, chicos, terminamos con ese video. Entonces, para concluir con la información que nos estaban dando, pues algo importante, y si lo lograron apreciar dentro del video, es que, por ejemplo, para la fuente de salida, él utilizó fuentes independientes. O sea, al final necesitaba utilizar 110 voltios. Él no se enganchó del mismo breaker que teníamos, porque pues son circuitos independientes. Él trajo por allá otro cable que también estaba conectado a la toma, ¿cierto? A la línea de alimentación, y él conectó su línea de 110, que es con la que estaba operando los pilotos, a 110. Y por otro lado, trajo una fuente externa, porque él dijo, vamos a prenderla y apagarla, es una fuente independiente, con la cual sacó su voltaje positivo y negativo, ¿sí? Digamos, esa es la mejor manera de conectar, es la mejor manera de conectar y no sobrecargar la fuente del PLC. Lo ideal es que el PLC es el cerebro, es el sistema más importante, debe cuidarse, ¿sí? No se puede empezar a sacar señales y derivar un montón, porque llegará un punto en el que existirán algunos picos de consumo de corriente, por ejemplo, en el arranque de las bobinas, en el arranque de motores o alguna cosa, y ese pico de corriente puede generar una avería sobre la entrada o la alimentación de la fuente del PLC. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá o todo está claro? ¿Está bien la información? Los escucho, por favor, ya para finalizar. Profe, la nomenclatura que está aquí en esta imagen, por ejemplo, todo lo que está por ejemplo, lo que indica los 24 voltios, los 110,
las entradas y salidas están así en la vida real, o únicamente tenemos, por ejemplo, los puertos XD, o sea, por ejemplo, los puertos de X10, X11 y Trae, relay trae, up. trae alguna información. Realmente acá esta imagen está un poquito más completa. El PLC trae una información un poquito más limitada, pero digamos es comprensible. Ahora, la recomendación que les hice desde el principio, ¿cuál es? Cuando se consigue el PLC, pues viene el manual. Lo primero que se hace es empezar a identificar en el manual cada una de las señales y empezar a leer ese manual, ese catálogo, ¿listo? Para no empezar a cometer algún error. Si, por ejemplo, veo una letra que no entiendo, o sea, digamos, si alguien se quedara simplemente con la L más, resulta que L más me está diciendo que es positivo de 24 voltios. Si alguien ve la L y dice, eso es línea, y le mete 110, pues se lo tiró, ¿sí? Entonces, ojo que ahí hay una diferencia, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia y es importante, digamos, primero reconocer. Nos ocurrió acá, Marlon por lo que llegó después, pero apenas empezamos a ver el video, el PLC que tiene en el video es diferente al PLC que está en esta imagen, aunque son de la misma referencia de ese 7200. Solo que dentro de ese 7200 hay un montón de referencias derivadas. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que tiene que quedar ahí, digamos, claro, y es que los catálogos son importantes. Ustedes van a aprender a programar, sí, van a aprender a programar, van a aprender las instrucciones básicas, y lo vamos a hacer en X o Y software, pero cada software es diferente, cada PLC trabaja diferente, cada PLC recibe las instrucciones de forma diferente. No es lo mismo, por ejemplo, que en un PLC la entrada sea marcada como I, en otro PLC la entrada se marcará como E. Eso depende del sistema. O va con un símbolo de porcentaje antes de la E. Y si usted no coloca eso, no le reconoce la entrada en código. ¿Quién le dice eso? El catálogo del PLC con el cual se esté trabajando. Usted lo que van a aprender es una forma general de programación, ¿sí? Más no, con esa forma general ustedes van a poder programar cualquier cosa. Siempre necesitan tener el F1 a la mano, ¿sí? La ayuda. Entonces eso es importante. Chicos, ya para finalizar, entonces, queda la actividad propuesta. ¿Cuál es la actividad que van a desarrollar el día de hoy? Entonces, la actividad es esta. Hay que hacer el levantamiento de una ficha técnica, ¿sí? Entonces, antes de que vean estas preguntas y esto que está acá, hay un listado. Quiero que en este momento le tomen un pantallazo a ese listado. ¿Qué es lo que van a hacer? Cada grupo, ustedes recuerdan que ya hay unos grupos montados, unos grupos organizados, y hay unas personas que les tocó trabajar solitas. Bueno, no importa si ya su grupo se desbarató y quedaron solitos, pues vamos a seguir trabajando solitos. Yo les entrego este listado. Cada uno de ustedes va a determinar cuál marca le llama la atención. Entonces, mire, PLC, AB, Allen Bradley, hay Siemens, hay ABB, Omron, Mitsubishi, Schneider, Delta, Hitachi, General Electric, Honeywell y Bosch. Esos son unas de las marcas más conocidas de PLCs, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes con sus grupos va a seleccionar una marca. Mire, yo voy a trabajar con Mitsubishi. Entonces, ¿qué hacen? Entran a Google y buscan PLCs marca Mitsubishi, pan, y ahí le va a aparecer un listado y un catálogo del berraco. ¿Qué hacen? Seleccionan una referencia, la que sea, no importa, cualquiera. La seleccionan, la cogen, dicen, yo voy a trabajar con la referencia, no sé, si fuese de Siemens, entonces lo que hicimos hoy. La marca es Siemens y la referencia es S7200. ¿Con cuál codificación? Ya dentro del catálogo lo van a encontrar. Y cuando lo hayan seleccionado, ahí sí van a empezar a desarrollar esto que está acá. ¿Qué es esto? La parte izquierda. Punto número 1, componentes de un PLC. Esto es responderlo simplemente, esto es buscar y acabar de responder con la información que tenemos y con el libro que ya está compartido. ¿Listo? Esto no tiene nada que ver con la marca que hayan seleccionado. Pero la segunda parte que dice diseño y puesta a punto de un PLC que se haya seleccionado, ¿qué le dice? Introducir los datos técnicos del control lógico programable seleccionado. Entonces usted cogió el Siemens S7200 o S7200, listo. ¿Qué dice? Van a la ficha técnica, van a buscarla y van a responder esto. ¿Cuál es la tensión de acción de funcionamiento? ¿Cuál es la tensión nominal? ¿Cuál es el margen de tensión admitida? ¿Cuál es el consumo de corriente? En las entradas, ¿cuál es la cantidad de entradas? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es el nivel?
En las salidas, lo mismo, y es responder esto. Cada grupito me va a entregar este cuestionario, ¿listo? Y lo va a cargar en la plataforma. Yo en un momento les habilito la actividad a las 2 fichas que están en este momento activas. ¿Vale, muchachos? Profe, ¿una persona o todas las del grupo? Una sola persona la carga. Una sola persona, no hay problema. Profe, que ese nivel de entrada. Necesito que me lo digan. Eso les queda de tarea. Ah, listo. Y eso puede entrar al glosario que estamos completando. Ojo que recuerdo una cosa, ya que nos toca terminar. La actividad que les dejé y que tenían que entregar hoy, bueno, que todos o la mayoría entregaron, esa actividad que consiste en un mapa mental y consiste en un glosario, es una actividad que vamos a empezar a desarrollar constantemente. Ese mapa mental no se queda con eso que ustedes colocaron hoy. Ahí colocaron 4 derivaciones. Ese mapa mental se va a ir alimentando con cada una de las clases que estamos empezando a tener. ¿Listo? Términos claves, información importante que vieron, la añaden a ese mapa mental. Una denominación que no conocíamos, no sé, salida relé. Busquemos la definición y la metemos al glosario. La idea es que al final tengamos un documento con un glosario grandote de términos, con un mapa mental completo referente a los PLC. ¿Listo? Chicos, nuevamente les agradezco por su tiempo, por su atención. Espero que la información que les haya entregado haya sido valiosa. Y nada, ahí queda. Ya en un momento les habilito la actividad y por favor a entregar eso hasta el martes a la hora que corresponda con cada uno de ustedes. ¿Listo? Voy a detener la grabación y en un momento les envío la sesión. Desastre aquí.